¿Están estafando a los turistas extranjeros en México? Con esta pregunta en mente, cargada de los prejuicios que había escuchado toda su vida, llegó Kelly a tierras mexicanas. Kelly era una atleta profesional de pista y campo, una corredora de élite del equipo estadounidense, cuya vida era una rutina de disciplina, cronómetros y dietas estrictas. Para ella, el mundo fuera de la pista era un territorio desconocido, y este primer viaje a México se sentía como una verdadera experiencia a lo salvaje. Cuando le llegó la cuenta al final de la cena, en un restaurante local en el corazón de Oaxaca, Kelly y sus amigos se quedaron mudos, con la boca abierta. El sistema de cobro, los precios, la ausencia total de lo que ella consideraba una obligación ineludible, todo era tan radicalmente diferente a lo que conocía en Estados Unidos que un pensamiento absurdo cruzó su mente. ¿Será que los mexicanos no saben hacer cuentas? ¿Por qué la cuenta final les provocó tal estado de shock? ¿Y qué secreto se esconde en la cultura de servicio mexicana que los estadounidenses simplemente no pueden comprender? Esta es la increíble historia de cómo la cultura de un restaurante mexicano cambió para siempre la perspectiva de una atleta norteamericana. Kelly, una de las atletas más prometedoras de Estados Unidos, había dedicado su vida a la velocidad. Desde sus días de estudiante, su pasión era correr, sentir el viento en su rostro y el arder de sus músculos. El esfuerzo diario, el sudor y los sacrificios la habían catapultado a la cima, convirtiéndola en una pieza clave del equipo nacional. Su vida era un ciclo de entrenamientos brutales y competencias de alta presión, un torbellino que rara vez le dejaba tiempo para respirar, y mucho menos para viajar al extranjero. Por eso, este viaje a Oaxaca era más que unas simples vacaciones. Era una bocanada de aire fresco, una aventura en un mundo que solo conocía por los titulares alarmistas y las advertencias de sus compatriotas. La idea surgió de sus compañeros de viaje. Uno de ellos, un amigo que había quedado enamorado de México en un viaje anterior, no dejaba de hablarle con un brillo en los ojos. Kelly, tienes que verlo, le decía. La comida en México es otro universo, un arte. Y la calidez de la gente, la calidez mexicana, es algo real, no se parece a nada que hayas visto. Cada una de sus palabras era una semilla de curiosidad que germinaba en la mente de Kelly. ¿A qué te refieres con calidez?, preguntaba a ella, intrigada. Y él le contaba historias de sonrisas genuinas, de generosidad desbordante, de una hospitalidad que te hacía sentir como en casa, incluso a miles de kilómetros de distancia. Poco a poco, el deseo de ver todo aquello con sus propios ojos se hizo irresistible. Sin embargo, había algo que la inquietaba profundamente: el servicio y los precios en los restaurantes. En Estados Unidos, el servicio venía con un precio implícito y obligatorio, la propina. Un 20, a veces un 25% añadido a la cuenta, sin importar si el servicio había sido bueno o mediocre. Era la norma. Imaginaba cómo sería en México. Si la gente era tan cálida y atenta como decía su amigo, ¿significaría eso que la cuenta final sería astronómica? Se imaginaba una trampa para turistas perfectamente diseñada, donde la amabilidad era solo la carnada para cobrarle el famoso precio gringo. Y si intentan estafarme, pensaba, una ansiedad sutil instalándose en su pecho. Como atleta, la comida era su combustible, y su dieta era sagrada. Estaba acostumbrada a platos balanceados, a contar calorías y a evitar cualquier cosa que pudiera afectar su rendimiento. Su amigo, adivinando sus preocupaciones, le aseguró: en Oaxaca encontrarás un paraíso. La comida es increíblemente variada y deliciosa. Verduras frescas por todas partes, moles complejos llenos de nutrientes, mariscos frescos del Pacífico, es perfecto para un atleta. ¿Sería verdad? ¿Podría encontrar comida deliciosa y saludable tan fácilmente? ¿De verdad era tan diferente de Estados Unidos? Con una mezcla de emoción y un nudo de nervios en el estómago, Kelly se preparó para su primera incursión en la gastronomía mexicana. El lugar elegido fue un restaurante muy recomendado en el centro histórico de Oaxaca, un lugar que su amigo recordaba con cariño. No es como los restaurantes de allá, Kelly. Esto es auténtico, la variedad te va a volar la cabeza, le prometió. Y la expectativa de Kelly, a pesar de sus miedos, comenzó a crecer. Le habían contado otra cosa que le parecía extraña. A diferencia de los restaurantes americanos,
donde tienes que cazar al mesero con la mirada o llamar su atención a voces, en muchos lugares de México el servicio era diferente. No había botones para llamar, pero le aseguraron que no los necesitaría. Los meseros mexicanos son como ninjas, bromeó su amigo. Siempre están atentos, aparecen justo cuando los necesitas. Esta idea la ponía nerviosa. ¿Sería una atención agobiante, invasiva? Al cruzar el umbral del restaurante, un coro de voces resonó en el patio colonial de arcos de cantera y paredes coloridas. Buenas noches, bienvenidos. Era un saludo potente, enérgico, lleno de alegría. En Estados Unidos, a lo sumo recibirías un saludo monocorde de un anfitrión distraído. Kelly se sobresaltó, tomada por sorpresa. Esta es la famosa calidez mexicana, pensó, mirando a su alrededor con asombro. Sus amigos se rieron. Esto es un restaurante mexicano, Kelly. Ella se relajó un poco, una sonrisa genuina comenzando a formarse en sus labios. La novedad de la experiencia era embriagadora. Mientras se adentraban en el local para buscar su mesa, un mesero se acercó de inmediato. No fue una aproximación apresurada, sino un gesto sereno y respetuoso. Con una inclinación de cabeza y una sonrisa amable, los guió a una mesa perfectamente dispuesta en el patio, bajo un cielo que empezaba a teñirse de tonos púrpuras. Kelly quedó impresionada por su cortesía. No había la falsa familiaridad de algunos meseros americanos que buscan una buena propina, sino una calidez profesional y genuina que la hizo sentir instantáneamente cómoda y en paz. ¿Será que este trato tan educado y amable es lo normal aquí?, se preguntó. Recordó las innumerables veces que en restaurantes de su país apenas la habían mirado a los ojos al recibirla. Era una experiencia totalmente nueva. Apenas se sentaron, el mesero regresó con una jarra de cristal llena de un líquido rojo intenso, salpicado de flores oscuras. Agua de Jamaica, cortesía de la casa, dijo, sirviendo los vasos con una destreza que denotaba años de práctica. Cada movimiento era fluido, acompañado de esa misma sonrisa tranquila. En Estados Unidos, ni siquiera el agua del grifo llegaba a la mesa con tanta elegancia. Y desde luego, nunca era gratis. Bebidas gratis. La mente de Kelly no podía procesarlo. En su país, cada refresco, cada botella de agua, cada recarga, se sumaba a la cuenta. La idea de que un restaurante te ofreciera algo sin costo, simplemente como un gesto de bienvenida, le parecía de otro planeta. Junto al agua, el mesero dejó una pequeña canasta con totopos recién hechos y 3 pequeños cuencos de barro con salsas de diferentes colores, una roja intensa, una verde brillante y una oscura y ahumada. Las salsas también son cortesía, añadió antes de retirarse. Kelly miró los totopos y las salsas. ¿Todo esto es gratis? No puedo creerlo, susurró. Le parecía que estaba en un restaurante de lujo, no en un lugar popular y con precios razonables. En ese momento, las palabras de su amigo sobre la calidez mexicana y el espíritu de servicio resonaron en su cabeza con una claridad abrumadora. Ahora lo entendía. No era un eslogan turístico, era una filosofía vivida, una atención al detalle que la conmovía profundamente. Pero mientras la gratitud la invadía, una sombra de duda comenzó a crecer en su interior. Espera un momento, pensó, su lógica americana entrando en acción. Este nivel de servicio, esta generosidad no puede ser gratis. Es demasiado bueno para ser verdad. En Estados Unidos, un servicio excepcional se traducía directamente en una propina más alta. Todo tenía un precio. La desconfianza, arraigada en su cultura, comenzó a susurrarle al oído, seguro que al final, en la cuenta, aparecerá un cargo sorpresa. Una tarifa de hospitalidad, o algo por el estilo. Aquí me van a clavar la cuenta. La primera experiencia culinaria de Kelly en México apenas comenzaba. ¿Qué otras sorpresas y descubrimientos le esperaban? Su expectación, ahora teñida de una ligera paranoia, era más alta que nunca. Miró a su alrededor con más atención, y algo más la cautivó, la disposición del espacio. El restaurante era un antiguo patio colonial, con mesas distribuidas entre plantas exuberantes y arcos de piedra. No había una sensación de hacinamiento.
Cada mesa parecía tener su propio rincón privado, creando una atmósfera íntima a pesar de estar rodeada de otros comensales. Esto es increíble, pensó, maravillada. En los restaurantes de Estados Unidos, sobre todo en las grandes ciudades, las mesas suelen estar pegadas unas a otras. A menudo sientes que estás cenando con los extraños de la mesa de al lado, sus conversaciones mezclándose con las tuyas. Pero aquí, este diseño que respetaba la privacidad la sorprendió. De repente, pensó en su vida como atleta. En las pistas de entrenamiento, en las salas de calentamiento, siempre estaba rodeada de gente, de ruido, del caos constante de la competición. Estaba acostumbrada a ese bullicio. Por eso, este espacio, que lograba ser a la vez animado y sereno, le pareció una revelación. Ojalá tuviéramos esto en casa, pensó. Precisamente porque son lugares concurridos, un poco de espacio personal se agradece. Lo que más la conmovió fue la tranquilidad. Aunque el restaurante estaba lleno, el sonido predominante era un murmullo agradable de conversaciones, risas suaves y el tintineo de los cubiertos. Nadie gritaba. Cada mesa parecía inmersa en su propio mundo, disfrutando de su comida y su compañía. En Estados Unidos, la cena a menudo era un evento ruidoso. Quizás era la cultura mexicana, ese respeto por el espacio del otro, lo que hacía que la gente bajara la voz de forma natural. Callie observó a sus amigos. Ellos también parecían contagiados por esa atmósfera de calma, disfrutando del ambiente único de Oaxaca. Se dio cuenta de que los meseros, aunque siempre estaban cerca y atentos, nunca interrumpían. Mantenían una distancia perfecta, permitiendo que cada grupo disfrutara de su momento sin sentirse vigilado. Quizás aquí es normal cenar así, en un ambiente tranquilo y relajado, reflexionó, sintiendo cómo se profundizaba su comprensión de la cultura local. ¡Qué cultura tan maravillosa! Aunque había leído un poco sobre México antes de venir, experimentarlo en persona era completamente diferente. Había una comodidad indescriptible en ese espacio que te protegía sin aislarte, una manifestación más de esa calidez humana de la que tanto le habían hablado. Entonces llegó el menú. No era una simple hoja de papel o un cartón plastificado. Era un libro encuadernado con esmero, con páginas coloridas y llenas de fotografías espectaculares. Al abrirlo, Callie dejó escapar un sonido de asombro. «Parece una revista de alta cocina», exclamó en voz baja. Cada platillo estaba presentado con una foto profesional, con una maquetación cuidada, como si fuera el reportaje principal de una publicación gastronómica. Tantos detalles, los menús en México son increíblemente considerados, pensó Callie, maravillada. Los menús de los restaurantes americanos, incluso los de cadenas famosas, solían ser listas de texto. Nombres de platos con descripciones breves y, con suerte, alguna foto ocasional y poco apetitosa. Muchas veces tenía que buscar fotos en redes sociales o páginas de reseñas para saber qué estaba pidiendo. Pero aquí, todo era visual y claro. Podía ver exactamente cómo sería el plato que llegaría a su mesa. Ojalá tuviéramos menús con fotos así en casa, murmuró, sintiendo una oleada de gratitud hacia ese restaurante anónimo en Oaxaca. Mientras exploraba el menú, su entusiasmo crecía. Además de los clásicos que conocía de nombre, como el mole, los chiles en nogada o los tacos, había un sinfín de opciones que nunca había oído: tlayudas, memelas, pozole, y una sección entera dedicada a platillos exóticos con chapulines. La variedad era abrumadora. Para ella, que cuidaba tanto su salud, la abundancia de opciones con verduras frescas y pescados era especialmente atractiva. En Estados Unidos, si querías pescado, las opciones solían ser limitadas, mientras que las hamburguesas y las papas fritas dominaban la carta. Realmente la oferta gastronómica aquí es de otro nivel, reconoció. Pero tanta variedad la dejó paralizada. ¿Qué elegir? Como atleta, su mente empezó a calcular el equilibrio nutricional de cada plato. ¿Será mejor un plato a base de pescado? ¿O quizás el pozole, que parece una sopa muy completa con muchos vegetales? Miraba el menú, perdida en sus pensamientos. Fue entonces cuando su amigo le dio un consejo: muchos platos mexicanos ya están pensados para ser balanceados. Llevan su proteína, sus verduras, su carbohidrato.
Elijas lo que elijas, seguro que será bueno para ti. Animada por sus palabras, sus ojos se posaron en el plato más emblemático del menú, el mole negro oaxaqueño con pechuga de pavo. La foto mostraba un plato hondo con una salsa oscura, brillante y espesa cubriendo la carne, espolvoreada con semillas de sésamo. Esto se ve delicioso y parece muy completo, pensó, tomando una decisión. Pero entonces vio el precio, y su asombro se convirtió en incredulidad. Tanto el mole como los otros platos complejos tenían precios increíblemente razonables. En Estados Unidos, un plato de autor, con ingredientes de calidad y una preparación elaborada, tendría un precio considerablemente más alto. Pero aquí, en un restaurante normal, se podían disfrutar estas joyas culinarias a un costo muy asequible. De verdad cuesta solo esto, pensó, haciendo la conversión mental a dólares. ¿No habrá después un cargo adicional? Aunque la desconfianza seguía latente, no pudo evitar decirles a sus amigos, poder comer esta variedad de platos a estos precios. Los restaurantes en México son fantásticos. A pesar de la ansiedad por la cuenta final, la emoción por lo que estaba a punto de probar era mucho mayor. Cuando el mesero trajo su plato, Callie contuvo el aliento. La presentación era una obra de arte. En los restaurantes americanos, la comida solía servirse en porciones enormes, amontonada en platos grandes. Pero esto era diferente. El mole negro cubría elegantemente la pechuga de pavo, y a su lado, en perfecta armonía, había una porción de arroz blanco y un pequeño abanico de plátano macho frito. Era equilibrado, proporcionado, con una elegancia que nunca había asociado con la comida mexicana. Así que esto es la comida mexicana de verdad, pensó, una expresión de pura admiración en su rostro. Había pedido el mole como plato principal, y venía acompañado de tortillas de maíz recién hechas, guardadas en un tortillero de tela bordada para mantenerlas calientes. La porción es perfecta, se dijo. Suficiente para satisfacer, pero sin ser excesiva. Ideal para un atleta. Acostumbrada a las porciones gigantescas de su país, esta cantidad controlada le pareció una revelación. Era una muestra más de una cultura gastronómica que valoraba la calidad por encima de la cantidad. Pero lo que más la impresionó fue el cuidado en los detalles. La forma en que el ajonjolí estaba esparcido sobre el mole, el corte preciso del plátano, cada elemento parecía colocado con intención, como un pintor completando su lienzo. Mientras en Estados Unidos la satisfacción a menudo provenía de la abundancia, aquí provenía de la belleza y el esmero. Incluso la vajilla, de barro artesanal, era hermosa. La paleta de colores del plato también la cautivó. El negro profundo y brillante del mole contrastaba con el blanco del arroz y el ajonjolí, y el amarillo dorado del plátano. Era una composición visualmente deslumbrante. La comida mexicana también se come con los ojos, concluyó. Se dio cuenta de que, con el arroz y las tortillas, la comida era perfectamente balanceada. Podía obtener todos los nutrientes que necesitaba sin sentirse pesada. Podría comer así todos los días, pensó. Estaba tan conmovida que no pudo evitar sacar su teléfono y tomar varias fotos. Y cuando finalmente probó el primer bocado, sus ojos se abrieron de par en par. La complejidad de sabores era abrumadora. Era dulce, picante, ahumado, afrutado, todo a la vez. No se parecía a nada que hubiera probado antes. Los platos americanos solían tener sabores más directos, más potentes. Pero esto era sutil y profundo, cada bocado revelaba una nueva capa de sabor. Kelly se dio cuenta de que la cultura culinaria mexicana era de una sofisticación que nunca había imaginado. Respetaba el ingrediente, buscando realzar su sabor en lugar de enmascararlo. Es increíble cómo algo con una porción moderada puede ser tan satisfactorio, pensó, su concepción de la comida transformándose con cada bocado. Mientras Kelly y sus amigos comían y charlaban animadamente, en un momento de distracción, su mano rozó el vaso de agua de Jamaica. El vaso se tambaleó y el líquido rojo se derramó lentamente sobre la mesa. «Oh, no. ¡Qué torpe soy!», exclamó, poniéndose de pie de un salto. Un pequeño charco se formó sobre el mantel de tela, salpicando el menú y su bolso. Por un instante, no supo qué hacer,
una expresión de pánico en su rostro. «Perdón. ¿Alguien tiene una servilleta?», preguntó a sus amigos. Pero antes de que pudieran reaccionar, uno de ellos señaló a su lado. «Kelly, tranquilo, no pasa nada». Vio como el mesero que los había atendido, y otro más que estaba al otro lado del patio, se movían hacia su mesa a una velocidad asombrosa. No corrían, pero sus pasos eran tan rápidos y eficientes que parecían deslizarse por el suelo. Llegaron a la mesa en cuestión de segundos. «No se preocupe, señorita. ¿Está usted bien?». «¿No se ha manchado?», preguntó el primer mesero con una calma tranquilizadora, ignorando por completo el desastre de la mesa y centrándose solo en ella. Kelly, aún nerviosa, solo pudo asentir. «Sí, estoy bien, lo siento mucho, fui muy torpe». El mesero sonrió. «Los accidentes pasan, no tiene importancia». Y entonces, como un equipo de operaciones especiales, entraron en acción. Uno de ellos, con un paño limpio, comenzó a secar la mesa con movimientos rápidos y precisos. El otro retiró el vaso vacío y los objetos mojados. En menos de un minuto, el desastre había desaparecido. ¡Qué eficacia! En Estados Unidos, llamar a un mesero para algo así puede llevar una eternidad, comentó Kelly a sus amigos, completamente impresionada. En su mente, revivió escenas similares en restaurantes de su país, tener que levantar la mano insistentemente, intentar hacer contacto visual con un mesero ocupado que te ignora, y cuando finalmente llega, a menudo lo hace con una expresión de fastidio. La idea de una respuesta tan inmediata y amable era simplemente inconcebible. Una vez que la mesa estuvo impecable, el segundo mesero regresó con un nuevo vaso lleno de agua de Jamaica. «Aquí tiene, por favor», dijo, colocándolo frente a ella. También se fijó en que su bolso se había mojado un poco y le ofreció un paño seco para limpiarlo. Ante un servicio tan atento y extraordinario, el corazón de Kelly se llenó de gratitud, pero su mente, su calculadora de propinas interna, se encendió con alarmas rojas. «Dios mío», pensó. «Con un servicio así, la propina va a tener que ser enorme». En Estados Unidos, la cuantía de la propina era un reflejo directo de la calidad del servicio. Y cuando ocurría un imprevisto que el personal manejaba de forma tan excepcional, dejar una propina generosa no era solo una opción, era una obligación social. En su cerebro, los números empezaron a bailar. ¿Un 18% extra sobre el total, además de la propina normal? No, quizás un 20% sería lo correcto. O incluso más. Estaba confundida. «Fue mi culpa, yo derramé la bebida, y aún así me trataron con una amabilidad increíble». Mientras los meseros se retiraban con una sonrisa, Kelly se dio cuenta de que la cultura de servicio en México era fundamentalmente diferente. La pregunta de cuánto dejar de propina al final de la cena comenzó a atormentarla. «El servicio en México es realmente especial», pensó, mientras observaba cómo los meseros se desvanecían tan silenciosamente como habían aparecido, ya atendiendo a otra mesa con la misma diligencia. Después de disfrutar de la cena y de una agradable sobremesa, Kelly, satisfecha y un poco nerviosa, se dirigió a la caja para pagar. Como responsable de la cuenta, sacó su cartera y empezó a hacer cálculos mentales. Tenía que sumar el costo de la comida y luego añadir una propina adecuada que reflejara no solo el excelente servicio general, sino también la increíble gestión del incidente del derrame. En Estados Unidos, la cultura de la propina estaba tan arraigada que era un acto casi inconsciente, una parte tan importante del pago como el propio coste de la comida. Al llegar al mostrador, la cajera, que era también uno de los dueños, le sonrió y le entregó un pequeño recibo de papel. «Aquí tiene su cuenta», dijo amablemente. Kelly lo tomó, preparándose para ver el total y buscar la sección donde añadir la propina. Pero al mirar el papel, sus ojos se abrieron como platos. No encontró por ninguna parte la típica línea en blanco para escribir el monto de la propina, ni las sugerencias de cálculo del 18%, 20% o 25% que eran omnipresentes en los recibos americanos. «¿Y la propina?», pensó, confundida. Revisó el recibo una y otra vez. ¿Quizás estaba incluida en el total? Pero no, el desglose era claro,
Solo parecía el precio de los platos que habían consumido. No había ningún cargo por servicio adicional. Nada. Cero. Un pensamiento absurdo volvió a su mente: ¿será que no saben de negocios? ¿O es que en México no saben sumar? En su país, recibir un trato tan excepcional y no dejar una propina generosa sería considerado un insulto. Era la forma de agradecer al personal por su esfuerzo. Siguiendo los estándares americanos, habría añadido fácilmente un 20% o más al total, especialmente después del incidente. Pero aquí, parecía que el sistema no se lo permitía. Volvió a mirar a la cajera, buscando alguna señal, alguna pista en su expresión. Pero la mujer seguía sonriendo con la misma amabilidad, sin ninguna expectativa en sus ojos. Cuando Kelly le entregó el dinero exacto, la cajera le devolvió una sonrisa aún más grande y un sincero muchas gracias. ¿Cómo es posible?, pensaba Kelly, cada vez más inquieta. ¿Irme sin dejar nada a cambio de ese servicio impecable? ¡Qué vergüenza! Se sentía como si estuviera cometiendo un acto terrible. Confundida, se acercó a sus amigos y les susurró: «Oigan, nos trataron increíblemente bien. ¿De verdad no vamos a dejar propina? Está bien así». Su amigo, el que conocía México, sonrió con complicidad. «Kelly, bienvenida a México. Aquí la propina no es obligatoria. El servicio ya está incluido en el precio de la comida». Kelly lo miró, incrédula. «¿Qué? ¿Me estás diciendo que después de ese servicio de primera clase no tengo que dejarles nada extra?», exclamó en voz baja. En Estados Unidos, la propina no era solo un extra, era una parte fundamental del salario de los meseros. Un buen servicio se recompensaba, y un mal servicio, aunque la propina seguía siendo esperada, se castigaba con un porcentaje menor. Para ella, como atleta, que vivía del reconocimiento a su esfuerzo, la idea de evaluar y recompensar el trabajo de otros a través de la propina era algo natural. Que el personal de este restaurante ofreciera un servicio tan perfecto sin la motivación de una recompensa directa le rompió todos los esquemas. «¿Pero de qué viven entonces estos empleados?», murmuró. «Si no dependían de las propinas, ¿cómo se sostenían?». Su amigo le explicó: «En México, los meseros tienen un sueldo base completo. El servicio es parte de su trabajo, no un extra por el que deban competir. La calidez y la atención que recibiste no las ofrecen esperando dinero a cambio, sino porque es parte de su cultura de hospitalidad». En ese instante, Kelly experimentó un choque cultural monumental. La idea de que la recompensa por el servicio no se pagara, sino que se ofreciera desinteresadamente, como una expresión de genuina hospitalidad, era completamente nueva para ella. «Quizás aquí, este cuidado desinteresado es la base de todo», reflexionó, conmovida. Mirando el recibo en su mano, finalmente entendió la diferencia fundamental entre las dos culturas. En Estados Unidos, el servicio era transaccional, un producto que se compraba. En México, el servicio era una manifestación de humanidad, de calidez. Este descubrimiento inesperado la tocó profundamente, y un inmenso respeto por la cultura mexicana nació en su corazón. Cuando se iban, el personal se despidió con la misma energía del principio: «Gracias por su visita, vuelvan pronto». Al verlos agitar la mano con entusiasmo, un nuevo pensamiento se apoderó de Kelly. Quizás aquí, dar sin esperar nada a cambio es simplemente lo normal. Al darse cuenta de esto, se sintió abrumadoramente agradecida por esa lección de vida. Si volvía a tener la oportunidad de visitar esta tierra, quería aprender mucho más. Así, tras encontrarse con una forma de servicio que su mentalidad estadounidense no podía concebir, Kelly profundizó su comprensión de la cultura mexicana. Con la promesa de un próximo viaje en su corazón, abandonó el restaurante junto a sus amigos, sintiéndose una persona diferente. Al salir a las calles empedradas de Oaxaca, iluminadas por la luz cálida de los faroles, la conversación sobre la experiencia en el restaurante no se detuvo. Para Kelly, había sido una sucesión de impactos y emociones. El hábito de pagar propina, de cuantificar el valor del servicio con dinero, estaba tan arraigado en ella que la experiencia en México la había dejado con una sensación de respeto y asombro. «El concepto de calidez humana, del que hablabas», dijo Kelly a su amigo.
Ahora entiendo. No es solo ser amable. Es un compromiso real para que el cliente se sienta bien, es un esfuerzo sincero. Su amigo asintió. Exacto. Y hoy lo viviste en carne propia. Kelly continuó, sí, la forma en que se anticiparon a nuestras necesidades, su manera de responder, tan educada y eficiente fue increíblemente reconfortante. Para ella, ese espíritu no era solo servicio al cliente, era algo mucho más profundo que se le había quedado grabado en el alma. Lo que más le impactó fue la consistencia. El servicio no solo se manifestaba en palabras, sino en cada gesto, en cada expresión. En Estados Unidos, la calidad del servicio a menudo dependía de la habilidad o el humor del mesero de turno. Pero en Oaxaca, sintió que todo el personal compartía la misma filosofía de hospitalidad. Es como si todo el equipo estuviera impregnado de esa calidez humana, comentó. Esa unidad en el trato es algo que rara vez se ve en nuestro país. A través de esta cena, su visión de la gastronomía también se había ampliado. Para ella, acostumbrada a que más grande es mejor, la comida mexicana le enseñó una lección sobre la elegancia y la satisfacción. En Estados Unidos, un plato grande te llena, pero aquí, cada bocado te satisface de una manera diferente. Aunque la porción sea moderada, te sientes completamente pleno, explicó, mientras sus amigos asentían de acuerdo. Pero lo que más se le quedó grabado fue la belleza. Nunca había visto platos tan hermosos. En Estados Unidos, la comida es para comer. Aquí, es arte. Ver algo tan bonito antes de probarlo te hace feliz, dijo con emoción. La combinación de colores, el equilibrio en el plato, todo estaba diseñado para ser una experiencia multisensorial. Comprendió que en México, disfrutar de la comida no era solo una cuestión de sabor, sino también de placer visual. Al final de la noche, mientras caminaban de regreso a su hotel, Kelly sintió un deseo irrefrenable de volver. De explorar más, de probar más. La próxima vez, tenemos que ir a un mercado nocturno y probar la comida callejera, dijo, sus miedos iniciales completamente disipados. Sus amigos, emocionados, empezaron a planear su siguiente aventura culinaria. Tienes que probar el pozole de un puesto callejero, le dijo uno. Y los chapulines, añadió otro entre risas. Kelly sonrió, ya sin ningún rastro de la atleta tensa y prevenida que había llegado a México. Quiero probarlo todo, respondió con entusiasmo. Después de experimentar de primera mano la calidez mexicana, un profundo respeto y un cariño genuino por el país habían echado raíces en su corazón. Ese día, a través de la comida, Kelly había recibido una lección que nunca olvidó.